Bienvenidos, hoy aprenderemos a construir lo que son instrumentos de investigación. Bien, empecemos definiendo qué es un instrumento de investigación. Podemos decir que es un recurso que te permite obtener información de manera sistemática, clasificada y ordenada en hojas y medios audiovisuales, entre otros, que procesados, pues te permiten determinar el proyecto a elaborar. Entre los instrumentos de investigación más utilizados está lo que es la hoja de entrevista, la hoja de encuesta y la hoja de observación. Empecemos con el primero, hoja de entrevista, y aquí justamente tenemos los pasos para construir una hoja de entrevista ya, que inicialmente es redactar cuidadosamente varias preguntas entre abiertas y cerradas, y esto obviamente va de acuerdo al propósito de investigación. Indicarte de que en una hoja de entrevista existen más preguntas abiertas. ¿Y qué es una pregunta abierta? Es aquella que recibe como respuesta toda una opinión, mientras que una pregunta cerrada es aquella que recibe como respuesta simplemente una alternancia, o sea, un sí o un no, un falso o un verdadero, ¿de acuerdo? Bien, como ejemplo te propongo lo siguiente: construir una hoja de entrevista para calificar el servicio de transporte público en la zona o comunidad. Asimismo, quiero que esta hoja de entrevista rescate qué tipos de vehículo camina en la zona, el modelo, la marca, la seguridad que este tiene para con sus ocupantes, la ruta que recorre de repente de parada a parada o simplemente tramos, ¿correcto? Ya. Para que nos salga bien esta hoja de entrevista, se recomienda seguir estrictamente estos tres pasos. Y como primer paso dice, ¿no?, formular las preguntas, como anteriormente te había planteado, como mínimo 30, ya pueden ser más. Teniendo ya estas 30 preguntas, como siguiente paso, lo que vas a hacer es la selección de preguntas. O sea, de las 30 vas a seleccionar las mejores 12 preguntas. A estas 12 preguntas le vas a aplicar de 2 a 3 pruebas con familiares o personas de confianza. ¿Para qué? Para que ellos te digan qué pregunta está por demás o qué es muy redundante. Incluso ahí tú te vas a ir dando cuenta qué pregunta puede estar arriba, qué pregunta puede estar abajo. Un detalle importante: una hoja de entrevista como una hoja de encuesta, siempre las preguntas más suaves, más fáciles o más leves tienen que estar arriba, y las preguntas más fuertes o más comprometedoras al final, ¿de acuerdo? Bien, y como paso 3, ya teniendo obviamente las mejores 12 preguntas, ya lo vas a pasar al formato de la hoja de entrevista, al cual de similar forma le vas a realizar de 2 a 3 pruebas para verificar si recoge con precisión los datos buscados. Si aún no recoge, vas a tener que reajustar, ¿ya? Y aquí justamente tenemos el paso 1, donde estoy planteando varias preguntas. Y algo importante, ¿ya? Me gustaría que comprendas qué es una pregunta abierta, y aquí justamente lo tengo con la sigla PA. Una pregunta abierta, como bien decía, recoge como respuesta toda una opinión. Leamos entonces acá la pregunta. ¿Qué dice? ¿Existe buen trato por parte de los conductores o ayudantes? Realmente la pregunta merece responder con una opinión, ¿no ves? ¿Sí o no? En cambio, una pregunta cerrada simplemente da una alternancia. Dice, mira acá, ¿los vehículos que abordas son seguros, sí o no? ¿Te das cuenta? Y aquí en la última tengo también otra pregunta cerrada que dice, ¿cómo califica el servicio de transporte en la zona? Buena, regular, mala. Simplemente la pregunta cerrada te da respuestas de alternancia: un sí, un no, una buena, un regular, una mala, y entre otros que más abajo vamos a conocer, ¿ya? Entonces, teniendo el paso 1 planteado las 30 preguntas, así por decirte, y no son 30 acá, estoy haciendo la selección, ¿ya?, de las mejores, que serían simplemente acá 7. Obviamente ya han tenido seguramente las 2 o 3 pruebas que se requiere. Y ahora voy a pasar al paso 3, que es plantear el formato de la hoja de entrevista, ¿ya? Pero un detallito importante: aquí tengo 7 preguntas y aquí simplemente ya llega 5. ¿Qué ha pasado? Es que nuevamente he vuelto a ajustar. Mira, la 1 y la 3 se han convertido simplemente en la pregunta 1, mientras las 5 y las 6 ahora ya simplemente es la 4. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el formato de la hoja de entrevista. En el encabezado lleva como tal el nombre del instrumento, que es hoja de entrevista. Posteriormente ahí lleva lo que es el tema de investigación que estoy realizando, que es la calificación del servicio de transporte público. Asimismo, complemento con estos otros datos que son obligatorios, ¿de acuerdo? Entre ellos está obviamente el nombre del entrevistado, pero un detalle: jamás de entrada tú le pidas el nombre al entrevistado, porque si le pides le vas a asustar y te va a dejar colgado, ¿ya? Siempre este nombre se le realiza al final. ¿De acuerdo? Una vez que hemos terminado, le dices, señor, ha sido un gusto hablar con usted. ¿Con quién he tenido la amabilidad de conversar? Te va a decir, pues, con Juan Pérez, ¿no? Entonces, implícitamente ya te ha dado el nombre, o sea, ya le has pedido. ¿Te das cuenta? Entonces, así como lo trabajas. Ahora pasemos a construir lo que es una hoja de encuesta. Ya, igualmente, ¿no? Tenemos que recabar estos datos y completarlos. Un detalle importante: una hoja de encuesta se caracteriza por tener preguntas cerradas, ¿ya? Y obviamente está combinada con algunas de las preguntas abiertas. Entre las preguntas cerradas, así, no sé, de repente, novedosas, podemos decir, tenemos tal vez la siguiente, ¿no? A ver, esta de acá, el 2.
En el día, dice, ¿en qué momento comes en demasía? O sea, ¿en qué momento comes harto? Algo así, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Te das cuenta? Sigue siendo de alternancia, pero, no sé, con otro panorama, así podemos decir, ¿no? A ver, más abajo, acá, este de intervalo me gusta. Mira, fíjate el 9, dice, ¿consideras que las recomendaciones de una buena alimentación son comprensibles y oportunas por parte de los profesores? Si marcas el 1 o el 2, me está diciendo nada comprensible. Si marcas el 4 y el 5, me está diciendo muy comprensible. Si marcas el 3, más o menos, ¿no? Y el 10 también, mira, fíjate, recoge otro tipo de respuestas. Dice, ¿no? Mira, ¿cómo valoras a un producto alimenticio para comprarlo? O sea, ¿qué te importa de un producto para comprar? ¿El precio? O sea, que sea bajo. ¿O no importa el precio? No, que sea bajo el precio, perfecto. Tal vez la envoltura, sí, tiene que ser bonito, ¿no? Tal vez la cantidad, sí, que sea grande, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está, ¿no? Tal vez otra característica, mira, él mismo te va a dar su percepción de qué cosa le interesa de un producto y automáticamente eso va a ayudar bastante a tu investigación y a tu propósito. Asimismo, en la parte de abajo puedes ver que también se usan preguntas abiertas, ¿ya? Eso sería la estructura de lo que es una hoja de encuesta. Ahora pasemos a lo que es el instrumento de investigación, que es una hoja de observación. Como su nombre indica, este instrumento prácticamente con solo mirar te permite investigar. Ya, y acá justamente tenemos los datos que se requiere obligatorio y acá está, ¿no? El lugar, ¿dónde voy a investigar ahorita? En la unidad educativa. ¿Qué cosa voy a observar? ¿Qué cosa voy a mirar? Servicios básicos, equipamiento y áreas de esparcimiento, ¿ya? Desde aquí tengo las preguntas, o sea, tengo los ítems que obviamente han sido seleccionados, han sido puestos a prueba, ¿de acuerdo? Y acá me voy a basar en lo que es la primera opción, que es servicios básicos. Seguramente estoy llegando al colegio y ya empiezo a observar. ¿Tienes de agua potable? Sí, tiene su medidor. Sí, tiene. ¿Te das cuenta? Sin preguntar a nadie. ¿Tienes red de alcantarillado? No tiene. Ya, tal vez eso preguntaré por ahí a alguien, ¿no? ¿Tiene baños? Veo los baños. De acuerdo a mi análisis, tal vez a lo mejor preguntaré al portero. Yo pondré acá, tiene pozo ciego. ¿No ves? ¿Sí o no? En el detalle. Y así voy completando toditos los ítems, ¿ya? Acá en áreas de esparcimiento, lo propio, voy completando uno por uno, ¿de acuerdo? Aquí algo de repente, también, parque infantil, ¿tiene? Sí. ¿Es accesible? De repente no. Es prohibido. Aquí podríamos decir sí, no, tal vez aquí accesible o no accesible, algo así, ¿no? De repente que en esta columna hay que corregir. Y así sucesivamente voy observando, por ejemplo, acá lo que es equipamiento de mobiliario, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Tiene sillas? De repente podemos decir, si estoy en el curso, dirás sí. Ahí pondrás cantidad, no sé, de repente 5, detalle, medio uso, te das cuenta, y voy completando todito. Bueno. Hasta aquí serían los instrumentos de investigación. Hemos visto la hoja de entrevista, la hoja de encuesta y la hoja de observación.